Y hemos llegado al último día de nuestro reto de orden minimalista y el día de hoy vamos a tener nuestro segundo comodín. Y al igual que el primero, la intención de este comodín es que logres adaptar o que el reto se ajuste lo máximo posible a las necesidades individuales de cada uno de ustedes. Pero además, por ser el final del reto, te traigo una propuesta para que ordenes de forma consciente dos aspectos que nos brindan la posibilidad de mejorar o de hacer cambios importantes tanto en nuestra casa como en nuestra vida. Así que no te lo pierdas. Mi nombre es Gladys, soy arquitecto y esto es Minimalismo Consciente. Si has realizado el reto, pues me imagino que ya tienes una casa muchísimo más ordenada y que has permitido o has podido percibir el minimalismo dentro de tus espacios. Pero el día de hoy te traigo ese comodín para que tú termines de ordenar aquel espacio que todavía te hace el ruido y con la metodología que hemos visto a lo largo de todos estos días, pues la apliques también allí y logres saldar todos aquellos espacios que todavía te perturban o que todavía hacen ese ruido en tu casa. Pero en el video de hoy, como es el cierre, pues quiero enfocarme o quiero aprovechar este momento para abrir ese campo de acción y que podamos ver de una manera más directa de qué forma existe una relación entre nuestra casa y nuestra vida. Y para ello he decidido trabajar dos aspectos donde esto se hace muy evidente. Y en el primer caso, el primer aspecto que quiero trabajar va a ser en relación a lo que es el trastero, ese lugar de tu casa que no solamente representa un espacio específico, que puede ser desde la parte superior de un armario completo, un baño, ese lugar donde tú colocas todas aquellas cosas que no necesitas, que no sabes qué hacer con ellas, pero que algo en tu interior no permite que salgas y que liberes eso de ti. Entonces, ese es el espacio que quiero que ubiques en tu casa y que trabajemos el día de hoy. Pero no solamente trabajarlo con esta metodología que ya hemos visto, sino que vayamos un paso más allá y que veamos cuál es esa relación que existe entre la casa y tu vida. Y es porque cada vez que nosotros tenemos un cierto rechazo a salir de las cosas y preferimos ocupar algún área de nuestra casa almacenándolas allí, esa situación suele también presentarse en nuestra vida, con otras, ya no con objetos, sino con situaciones. Y tratamos de mantener, bien sean situaciones, bien sean personas, bien sean cosas que nos perturban, que no las necesitamos realmente, pero que no sabemos qué hacer con ellas y que las almacenamos, las pasamos a algún área donde no las vemos, donde no nos molestan mucho, pero que realmente sí nos hacen mucho ruido. Y con esta visión es que quiero que trabajes estas dos áreas, que cada vez que tú te encuentres frente a un elemento en el que tengas dificultad, ubiques qué es lo que está detrás, cuál es esa emoción que te impide sacarlo, pero que también hagas ese símil en tu vida y que ubiques también cuáles son esas cosas para que de esta manera logres simplificar y logres esa armonía tanto en tu casa como en tu vida. Y el segundo aspecto que quiero que veamos el día de hoy tiene que ver con los cambios. Y esto es en relación a cómo tú tienes ubicados tus muebles, bien sea en la sala, en el comedor, en la habitación, de qué manera está tu cama, cuánto tiempo hace que tú no mueves la cama de allí o no mueves el sofá para otro sitio o no mueves un cuadro. O sea, tu casa la vas moviendo constantemente o por el contrario, siempre la colocaste así y así has permanecido. Pues aquí la invitación es a que la muevas, a que cambies, a que busques otras formas de cómo ubicar las cosas. A veces creemos que la forma que tenemos es la mejor, pero déjame decirte que la experiencia me ha dicho que hay infinitas posibilidades a la hora de trabajar en un espacio y que muchas veces la que tenemos no es la mejor. Igualmente, ¿qué pasa con nuestra vida? Pues la vida está hecha de cambios constantes y nosotros lo que tenemos que aprender es como a ese fluir, a ese encontrar en cada momento qué es lo que más se ajusta a nuestras necesidades. Y bueno, y con estos dos aspectos que hemos visto, pues lo que me queda realmente es darte las gracias por haber participado a lo largo de todo este reto, por haber compartido conmigo la ilusión de poner un poco más de orden y de armonía en tu casa y en
tu vida. Espero leerte en los comentarios, que me cuentes cómo ha sido tu experiencia. Recuerda también que si colocas la palabra sorteo vas a estar participando por la hora de consultoría y que nos vamos a seguir viendo en una cantidad de videos que tengo pensados para el próximo año y que van muchísimo en ese camino de lograr ese hogar o ese espacio que vaya en total consonancia y armonía con lo que tú eres y con lo que tú quieres. Muchísimas gracias por ser, por estar y por participar en este reto y nos vemos en los próximos videos.